comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designos. El día de hoy tengo como invitada a Jimena Mardones Buet desde Argentina. Ella es Design Ops Lead en Yape, Perú. A Jime, bueno, la conozco ya hace un tiempo porque somos de alguna forma colegas de trabajo porque trabajamos en la misma, en el mismo conglomerado de empresas entre Yape y BCP. En equipos diferentes de diseño, pero igual persiguiendo un mismo objetivo como Design Ops y batallando, creo, las mismas batallas, cada una desde su frente, digamos, con su propio equipo, ¿no? Vemos, ella viene desarrollando iniciativas muy interesantes con su equipo y hoy nos viene a contar sobre una aplicación concreta de inteligencia artificial que involucra a perfiles de UX Writing y Product Designers. Así que estoy súper a la expectativa de todo lo que nos vienes a contar hoy día, Jime. Bienvenida. Feliz de que estés con nosotros aquí en el episodio. Así que primero cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres y qué haces. Bien, perfecto. Bueno, primero gracias, Ale, por la invitación. Finalmente pudimos concretar este encuentro, así que muy contenta por eso. Como dijiste, actualmente soy líder de Design Ops dentro de Yape. Trabajo de forma remota desde Argentina. Actualmente no solo lidero el squad de Design Ops, sino también el de Design System, que ha sido un nuevo desafío que estoy ya enfrentando hace ya un par de meses. De mí te puedo contar que, bueno, soy diseñadora industrial y, bueno, y el camino laboral me fue llevando y aquí estoy súper contenta con los desafíos que tengo por delante. Así que, bueno, eso puedo contar de mí. Genial, bueno, bienvenida, Jime. Ya como mencioné al inicio, vienes a contar sobre un tema muy específico sobre inteligencia artificial. Así que cuéntanos un poquito de contexto de qué necesidades habían visto en ese momento en el equipo para decidir utilizar este tipo de herramientas en un proceso concreto y cómo fue el camino también para utilizarlo. Digo el camino porque me imagino que en el banco no ha sido sencillo. Así que bueno, cuéntanos ahí los temas que han estado pasando sobre IA. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? Creo que justo ahí tenemos justo un punto de encuentro. Recuerdo una charla de Lila, que fue en La Plata, que ahí justo tuvimos la oportunidad de cruzarnos y conversar. Ahí hubo una charla que fue de Gustavo Sotomiño, que habló sobre el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones y cómo nos podía ayudar a ser como más eficientes y un poco como abrirnos la cabeza a esto de no pensar que era nuestro enemigo, sino un aliado. Y la verdad que esa fue, en lo personal, una charla que a mí me atravesó bastante y creo que a gran parte del equipo de liderazgo de Yape también. Así que luego de esa conferencia volvimos con la intención de empezar a comenzar en dónde podíamos considerar la IA como una aliada. En ese momento yo recién había tomado el liderazgo de Design System y también en ese momento parte del equipo de UX Writing formaban parte del equipo de Design System. Ya no es así, pero en ese momento lo era. Es una especialidad que es bastante pequeña dentro digamos, del COE, que actualmente somos cerca de 85 personas. Y bueno, el producto fue creciendo, entonces era un equipo de 2 personas que tenían que estar enfocadas 100% en asegurar la calidad del contenido de todos nuestros productos, cosa que cada vez se hacía como un poco más difícil. Y ahí empezamos a considerar que la IA podía ser una gran ayuda para poder resolver parte de los requerimientos que nos daban. No arrancamos primero con ese proyecto. El primer proyecto que hicimos fue para generar imágenes para el equipo de BCD, para que puedan un poco como ampliar sus comunicaciones, sobre todo porque tal vez los bancos de imágenes con los que contábamos como que nos quedaban como un poquito cortos. Con las necesidades que teníamos, y ese fue como el primer proyecto, nos fue súper bien. Y bueno, y este fue como el segundo proyecto, así que ya teníamos como un poco, como un cierto ejercicio de por dónde arrancar. Lo que hicimos primero que nada fue como definir muy bien cuál iba a ser como el caso de uso. La verdad es que todos los requerimientos eran un montón, entonces primero como que empezamos con tal vez como pequeñas pruebas de manera más informal, más casera, y en la medida que iban transcurriendo los meses es como que íbamos como incrementando el nivel de complejidad de las soluciones que la IA nos podía dar. Súper, sí, está bien interesante como de manera contextual y que definitivamente imagino hay diferentes necesidades dentro del equipo que requieren este tipo de soluciones,
porque al final facilitan bastante el trabajo. Y ya, o sea, como hablando un poco más de los pasos que ustedes han seguido, ¿de qué manera ustedes exploraron qué opciones tenían y cómo tomaron la decisión de usarla? No sé si ya entramos a hablar sobre el tema específico para los UX writers o quieres empezar como contando algún tema como el proceso que siguieron al final para terminar priorizando, digamos, este tema, ¿no? Claro, lo más rico me parece que es el proceso. Mira, primero comenzamos entendiendo cuál era en ese momento, que digamos, esto es tan fugaz, pero en ese momento empezamos haciendo un análisis de cuál era la IA que podía satisfacer las necesidades que teníamos. Ahí teníamos un desafío porque, como sabés, digamos, nosotros tenemos siempre que cuidar la seguridad, aspectos de seguridad por trabajar en una organización tan grande. Entonces, finalmente decidimos que la herramienta, digamos, que podía llegar a ser más escalable era Copilot. Entonces, inicialmente hicimos pruebas de manera informal, o sea, cada uno de estos perfiles de UX Writing acompañados con otro perfil que es Guille Izaguirre, que es fan de toda la inteligencia artificial, entonces él traía como ese conocimiento y Dani León y Marita Samanés traían el conocimiento de la especialidad. Entonces ellos empezaron a trabajar en equipo, inicialmente entrenaron a 2 copilot gratuitos, les hicieron como el mismo entrenamiento a ambos para ver si realmente podía resolver nuestras necesidades. Vimos que funcionaba súper bien y ahí decidimos que si bien era una herramienta que minimizaba el tiempo que estos perfiles invertían en la resolución de los casos de uso más frecuentes, considerábamos que nosotros teníamos que generar una herramienta que le permita, que le dé autonomía a los product designers. Entonces ya el copilot o el tipo de licencia que nosotros teníamos no nos permitía eso y ahí fue cuando hicimos como un segundo paso que fue hacer todas las gestiones para poder adquirir Copilot Studio, que es la herramienta que actualmente tenemos disponible en el grupo. Y bueno, y ahí iniciamos otro camino en el cual se elevó bastante la complejidad porque ya estábamos como de cierta forma entrenando un chatbot que la idea era que esté disponible en Teams. Y bueno, y ahí se nos empezaron a presentar desafíos bastante técnicos en cuanto al entrenamiento que le teníamos que dar a este agente. Y creo que estuvo muy bueno porque ahí pudimos como abrir el proyecto y sumar a otros perfiles. Ahí ya empezó a apoyarnos el equipo de data y eso hizo que obviamente podamos como escalar mucho más rápido, digamos que la gente pueda tener mucho más calidad en cuanto a los resultados. No, sí, claro, me imagino el proceso, como tú dices, es lo más importante. Y ahí, como para seguir explorando, ¿qué ustedes, qué variables tomaron en consideración al momento de la evaluación del uso e inclusive ya al momento de tener la herramienta y para el armado y entrenar al bot? Nunca he hecho, o sea, nunca he participado en un entrenamiento de un bot, no tengo ni idea de cómo funciona. Entonces, sí, si nos puedes contar ya más esa parte de la implementación y el desarrollo junto con los diferentes especialistas, A ¿no? ver, el primer paso fue, primero que nada, definir el alcance del piloto que queríamos resolver. Nosotros teníamos súper medido cuáles eran los tiempos invertidos, digamos, haciendo esas tareas manuales. Nuestros 4 casos de uso que queríamos resolver eran pantallas de flujo, que siempre los UX Writing es como que le dan una mirada para dar el go del contenido, pantallas de error, que digamos siempre es una instancia sensible dentro de la experiencia de los yaperos, los banners y los mails. Es como que eran los pedidos, digamos, más voluminosos. Entonces, el primer paso fue, bueno, tener súper definido eso y medido para después poder hacer la comparación y realmente decir, ok, esto está siendo un éxito. Claramente ya con la instancia gratuita pudimos corroborar que reducíamos el tiempo entre un 50 y un 80%. Y ahí ya el siguiente paso fue empezar a preparar el material para que la IA lo pueda interpretar. Que teníamos, nosotros lo llamábamos las vitaminas que le teníamos que dar a la gente. Que por un lado era todos nuestros manuales de contenido para que la IA aprenda a hablar como habla Yape, que para nosotros eso era fundamental e innegociable porque justamente la voz y tono de Yape es una de las palancas principales con las que nosotros conectamos con nuestros usuarios, entonces eso era innegociable.
Y por otro lado, teníamos que alimentarlo con estos formatos, estos 4 casos de uso que eran los que nosotros específicamente queríamos que la IA resuelva. Y eso fue un gran desafío porque tuvimos que adaptar la forma en la que nosotros teníamos el material para que pueda ser correctamente interpretada, digamos, como que no es tan lineal que le cargo información y me da el resultado que busco, sino que ahí hubo mucha iteración. Te podría decir que ahí se fue el gran grueso del tiempo del proyecto. Sí, de acuerdo. Y ya, o sea, ya hablando tal vez como en un poco profundidad sobre los casos de uso, que bueno, los has mencionado y estas particularidades de Yape que tienen voz y tono, ¿cómo fueron, digamos, aterrizando o inclusive trabajando muy a profundidad el tema de entrenar al bot? Porque entiendo que, como tú dices, el tema el voz y el tono para Yape es bien importante, pero ¿cómo ustedes vieron que el bot o bueno, la inteligencia artificial iba reaccionando en el camino? ¿Qué dificultades tuvieron o qué sorpresas se llevaron inclusive que no pensaban que se iban ustedes a encontrar con este tipo de situaciones? A ver, creo que en el camino nos llevamos sorpresas digamos, positivas, porque como te comentaba en la primera instancia, los que evaluaban la calidad del contenido que nos devolvía eran los especialistas en contenido. Entonces, ellos pudieron hacer como ese refinamiento inicial. Y luego en la primera etapa de implementación del piloto elegimos, o sea, no lo desplegamos para todo el equipo, sino para 8 personas, las cuales estaban participando y eran de cierta forma las que más demanda iban a tener de estos 4 casos de uso, simplemente por los proyectos en los que estaban. Y lo que empezamos a hacer era configuramos de tal manera a la gente que al terminar, digamos, de darte como digamos, la respuesta, hacía un pequeño, como te daba como una pequeña encuestita de experiencia en el cual medíamos la pertinencia y la calidad del contenido, medíamos si estaba satisfecho y otra cosa que empezamos a medir es cuántas interacciones vos necesitabas con el bot para poder llegar a esa respuesta que vos estabas buscando. ¿Por qué para nosotros esto era esencial? Porque como te comentaba, esto simplemente era un piloto y la idea de nosotros era escalarlo y al tener este formato de Copilot Studio, tiene un costo por cada interacción que hay, ¿no? Te va consumiendo estos tokens. Entonces, para nosotros era fundamental entender para cada caso de uso cuál era el costo que había porque, digamos, eso era lo que nos iba a poder dar la información para poder después tener este business case que nos permita escalar este bot primero a todo Yape, o sea, porque la idea era como empezar de a poquito, ¿no? Este proyecto siempre como que lo pensamos en grande, en el sentido que dijimos, ok, primero resolvamos estas necesidades de diseño, después escalémoslo a otros equipos de Yape. Y una vez que este modelo esté probado, ¿por qué no pensar que puede ser algo que sirva para el resto del grupo? Porque lo que nosotros decíamos es, ok, es la misma lógica, pero en vez de entrenarlo con la voz y tono de Yape, lo entreno con la voz y tono de BCP o de Credit Capital o cualquiera de las empresas del grupo, y es algo súper funcional. Y muy alineado como a esta estrategia que estamos teniendo de encontrar soluciones que sean transversales para todo el conglomerado, digamos, no solo para una empresa, porque como que digo, es tratar de optimizar como las horas y la dedicación que un equipo le está, digamos, dando una respuesta a un problema que tenemos, que en general parte de lo que vos mencionabas al principio, ¿no? Que compartimos los mismos problemas en definitiva, entonces, ¿por qué no compartir las soluciones? Sí, creo que vamos a hacer un pin de BCP y AP con esa frase porque creo que nos representa bastante. No solo compartamos problemas, compartamos las... Sí, no, está súper bueno esa frase, porque realmente, bueno, sí, si supieran a detalle todas las cosas que tenemos que pasar a la interna, pero que al final se sacan adelante, ¿no? Y ahí justo quería como preguntarte también qué otros riesgos ustedes encontraron para poder implementar este proyecto y pensando también más a escalar, ¿no? A escalar el proyecto, o bueno, el bot para otras audiencias. Si es que se encontraron con temas de seguridad, temas, porque al final tú le estás dando información al bot, te está devolviendo también como una solución, digamos, pero no sé si en el camino intervinieron temas de seguridad, de riesgos, no sé si ahí también lo tienen mapeado ustedes. Bueno, viste cómo es que uno ya está curada de espanto. Entonces, como te decía,
Eh, Parte de la decisión de haber elegido Copilot era que nosotros sabíamos que era esta herramienta que ya el grupo la tenía estandarizada y era una herramienta que estaba como dentro de este ecosistema seguro. Entonces, para nosotros ese ingrediente fue fundamental a la hora de elegir la IA. Si bien había otras cosas tipo ChatGPT que nos podía resolver la misma necesidad, optamos por Copilot justamente porque siempre nuestra idea fue pensar este proyecto en grande y sabíamos que si elegíamos una IA que no esté dentro de este ecosistema iba a ser muy difícil poder escalarlo. O sea, sí lo íbamos a poder usar de forma casera, pero llegado un momento íbamos a tocar un techo que no íbamos a poder seguir avanzando. Entonces, la verdad es que problemas de seguridad en sí en el camino no fuimos detectando. Y creo que justamente cuando quisimos hacer como el último escalamiento del piloto, que fue ya en el que migramos como a este chat integrado en Teams, ahí ya tuvimos que integrar un montón de perfiles, no solo al equipo de data, sino también al equipo de seguridad. Entonces lo bueno fue que fuimos como avanzando en un camino que ya estaba como, entre comillas, bastante seguro, por decirlo de alguna forma, ¿no? No nos llevamos sorpresas de ese tipo. Pero sí creo que la mayor sorpresa, Ale, fue tal vez como la complejidad que nos llevó a entrenarlo, ¿no? O sea, como que realmente llegó un momento que es como que nos superó la parte técnica. Digamos, era mucho más complejo entrenar este bot para integrar a Teams y creo que ahí fue una súper buena decisión como abrir el juego e integrar a otros perfiles porque si no hubiésemos tardado el doble, porque obviamente es que no éramos especialistas, simplemente éramos kamikazes que queríamos resolver esto como sea. Así que nada, la verdad es que estamos súper contentos por el proyecto porque, digamos, no solo estamos logrando resolver las cosas más rápido y encontramos esta eficiencia que estábamos buscando, sino también que esto ha permitido, por un lado, como posicionar mucho mejor a la práctica porque, digamos, dejaron de hacer tal vez estas tareas que eran un poco operativas para poder hacer otros proyectos que tal vez son un poco más estratégicos, que tienen que ver más con definir estrategias de contenido de productos nuevos que estamos por lanzar o de productos que se están pensando como rediseñar. Y tal vez antes en el día a día, por justamente como no descuidar esta calidad de contenido que para nosotros es importante, no se podía hacer. Entonces creo que eso es como lo más valioso, ¿no? Sí, de hecho, bueno, de todo lo que has mencionado ahorita me parece súper importante y que yo lo refuerzo en varios contextos también, que es el entender primero qué tipo de tecnologías y limitaciones de seguridad tienes la empresa en donde estás trabajando para no hacer reprocesos y no avanzar por las puras al final, porque te puedes llevar muchas sorpresas y tú tienes un piloto o un MVP súper bonito, súper funcional, que te resuelve lo que necesitas y al momento de querer implementarlo y escalarlo, no se puede y no se va a poder porque te ponen, o sea, muchas trabas, no va a haber forma de cambiarlo, ¿no? Luego también en la conversación has ido mencionando a otras audiencias como no solamente bueno, obviamente ustedes empiezan en chiquito, van pensando al resto del equipo de diseño, pero inclusive has mencionado a otras personas de Yape. ¿De qué manera ustedes han pensado de cómo le podría servir a estos otros perfiles? O inclusive no sé si con los mismos casos de uso o incluso cómo fue este camino de seguir escalando. No sé si es que ya lo han escalado, obviamente todo el grupo no lo han hecho todavía, pero cómo son esos planes a futuro que ustedes tienen con el bot. Mira, en un principio lo que queremos es consolidar súper bien estos 4 casos de uso, sobre todo porque, como te digo, el proyecto fue en etapas, recién finalizado el Q4 del año pasado, fue la primer prueba, o sea, casi terminando el trimestre logramos como salir con el piloto del chatbot integrado en Teams, entonces todo este trimestre estuvo como corriendo el proyecto porque para nosotros teníamos que asegurar que realmente satisfaga como las necesidades y también para escalarlo está este tema de los costos, que es lo que te mencioné,
em, bueno, a ver, ¿nos sale más barato contratar más perfiles contenidistas o nos sale más barato tener este chatbot? Como ese tipo de ejercicios que son súper válidos para poder escalar proyectos dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, en una primera instancia pensamos esto y después, a ver, como Ops, como nosotros siempre estamos en búsqueda de esas eficiencias o tenemos mucha claridad de dónde están los puntos de dolor dentro del proceso de trabajo, em, digamos, fue como muy lineal esto de detectar otras oportunidades en donde podíamos implementar la misma solución. Y también teníamos mucho backlog de otros equipos que necesitaban acompañamiento del equipo de content, de diseño, y que no lo podíamos hacer por falta de tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, todo lo que tiene que ver con el mundo retail, que tenés todas las descripciones de los productos y eso no lo hace Yape, viene por parte de los sellers y muchas veces eso, digamos, no está, digamos, el contenido tal vez no es el más acertado, a veces tiene faltas de ortografía, a veces tiene líneas de código y eso no es algo que hacemos nosotros, pero de cara al cliente es Yape. Entonces, por ejemplo, ese sería un caso de uso que sabemos que es un gran dolor que tenemos en el journey, digamos, de los productos de retail y que nos gustaría poder solucionar. Y bueno, así hay como varias cositas, necesidades que tienen otros equipos, también de comunicaciones y de marketing, que les vendría súper bien Dania. Dania es el nombre del proyecto, ¿no? No te lo había mencionado, pero está bautizado. Qué bonito, sí, como que para que tenga también su propia personalidad e identidad, está súper bueno. Y pensando ya como en métricas, que ya has mencionado varias de ellas, como lo del costo y de que al final lo puedes comparar obviamente como a contratar a otro contenidista. Ya el Copilot Studio que ustedes están utilizando, ¿qué tanta información les puede brindar a ustedes en relación a cantidad de consultas o tal vez si es que ciertos casos de uso se usan más, como ya ustedes cómo han ido manejando el tema de las métricas y cómo las están utilizando para medir el éxito del proyecto hasta donde lo han avanzado hasta ahora? Bueno, mira, algo que pensábamos es algo que nos dábamos cuenta es que la calidad no era igual para todos los tipos de uso. Entonces, tenemos métricas que podemos capturar desde el mismo dashboard de Copilot Studio que tienen que ver con la cantidad de requerimientos que tenemos, digamos, cuántas interacciones tenés para resolver cada caso de uso. Y por otro lado, hay métricas que tienen que ver más con la satisfacción del usuario, ¿no? O sea, digo, la idea es que para los product design la interacción con Dania sea como de la misma calidad que podría tener, digamos, esta interacción con una persona real. Entonces a ellos tal vez les hacemos preguntas que tienen que ver más con la experiencia, con satisfacción o si realmente pudimos resolver la necesidad que tenía. Entonces esas preguntas van, digamos, al finalizar la interacción, el bot te pregunta si no tenés nada más por resolver y si no lo tenés, ahí te hace estas preguntitas de satisfacción. Y por otro lado, tenemos estas métricas que son las que podemos capturar, digamos, desde el Copilot directamente y en ellas algo que estamos viendo es justamente si la satisfacción de las personas que interactúan y la calidad del resultado es pareja en todos los casos de uso. Y algo que nos dimos cuenta es que no era pareja. Y justamente parte digamos, del desafío que tenemos es de asegurarnos que esto lo vamos a escalar cuando tengamos la satisfacción y la calidad necesaria para los 4 casos de uso. O sea, es como algo que teníamos súper claro, hasta no poder resolver estas 4 cosas que son las que más volumen generan, no pasamos a otros casos de uso, porque si no es como que te van quedando cositas por la mitad y realmente después poder volver hacia atrás es muy complejo. Es que al final terminas avanzando el proyecto y dejas partes huérfanas, intentando seguir como ampliando tu alcance y no es la idea. Y también como tenemos dependencias con otros equipos, es como que tenés que aprovechar que te están acompañando en este proyecto y es como cerrarlo con un moño porque no sabes cuándo ese equipo va a volver a priorizar tu iniciativa, que no es cosa fácil. Sí, es súper importante ese tema.
Y ya pensando como, o sea, ya has contado bastante del estatus en el que están ahorita con el bot, pero ¿cuáles son los siguientes pasos de este proyecto en los siguientes Qs ya? ¿Qué es lo que se han planificado de cómo van a seguir escalando? E inclusive cuando piensan, y obviamente me imagino en el camino saldrán varias cosas como esto que tú dices que hay que hacer las cosas, terminarlas bien antes de seguir escalando más, pero ¿qué es lo que se están proyectando ustedes avanzar de aquí en adelante? Mira, por lo pronto este trimestre, como te decía, fue el que pudimos como echar a rodar, digamos, todos los requerimientos, los 4 requerimientos. La idea es llegar a este margen de calidad que estamos buscando, y ahí ya pasaríamos a empezar a incorporar otros casos de uso que creemos que este de tienda, digamos, de retail puede ser, digamos, algo bastante interesante porque no tiene solo como, digamos, impacto en cuanto a la eficiencia, sino realmente tendría como un impacto muy bueno a la experiencia del cliente. Entonces, por eso es que estamos considerando que ese podría ser otro de los casos de uso que prioricemos. Y ya pensando, bueno, como para ir finalizando el episodio, que has mencionado a lo largo del mismo varios aprendizajes o varios temas que a ustedes les ha servido como para reflexionar, pero no sé si quieres compartir como ya aprendizajes más macros o algunos que no has mencionado en el episodio, que les pueda servir para quienes estén intentando construir algo similar con Copilot, sin Copilot, pero ya qué cosas a ustedes les han servido y que tal vez dirían esto lo hubiéramos hecho diferente desde el inicio. Creo que poder tal vez no subestimar tanto como la complejidad de la implementación, como nosotros nos habíamos puesto objetivos de, ok, en este trimestre implementamos, medimos y sabemos que es exitoso y en el próximo escalamos. Y tal vez lo hicimos desde un lugar muy inocente, tal vez deberíamos haber sido más humildes en el sentido de decir, ok, nos estamos enfrentando a una tecnología de la cual no somos especialistas o no la conocemos al nivel que este proyecto requiere conocerla y domarla. Entonces, creo que ese es como el principal como aprendizaje. Creo que también si no hubiésemos subestimado tanto como ese momento de implementación, tal vez podríamos haber levantado la mano y sumar a perfiles especialistas tal vez antes, y eso como que nos hubiese como ahorrado tal vez tanta como prueba y error. Y creo que principalmente eso, creo que también fue como bastante interesante como el equipo que se armó, esto de tener como estas personas, o sea, siempre hablamos de trabajo colaborativo, pero realmente era un equipo que se podía complementar muy bien, ¿no? Porque teníamos como personas que sabían mucho de la inteligencia artificial, pero que no conocían nada de contenido ni de las necesidades de esa especialidad. Entonces creo que esto de traer personas con perspectivas tan distintas y poder como encontrar un punto en común, como que fue bastante interesante. Em, y creo que también nada, por lo menos a mí me pasó que tal vez los proyectos que venía haciendo en Ops o en Design System, tal vez eran proyectos que hasta el momento, digamos, no habían escalado y no habían tenido tal vez una participación y un trabajo colaborativo tan profundo con otras áreas, y tal vez este proyecto se prestó para eso y creo que eso estuvo buenísimo. Así que bueno, sí, la verdad es que sin el equipo de data creo que no hubiésemos llegado como al resultado que llegamos. Bueno, ahora tal fue así este proyecto y otros proyectos que hemos encarado que también están para llevar eficiencias a research y a otras especialidades y a otros puntos de dolor del proceso de diseño, que justamente ahora hay un equipo que está dentro de lo que sería el equipo de research de Lili Flores, que está enfocado 100% en búsqueda de eficiencia a través de inteligencia artificial. Así que creo que este proyecto fue como digamos, como el puntapié para considerar que debía haber un equipo como enfocado en esto. Así que bueno, ahora Lili Flores junto a Guille Izaguirre, Dani, son los que siguen como trabajando y escalando este proyecto, porque bueno, ya trascendió Design System y la verdad es que a mí me recontra alegra que haya sido como esta punta de lanza para que ahora de pronto podamos poner más foco a este tipo de iniciativas, ¿no? Que están súper necesarias. Creo que
en este contexto en el cual las organizaciones necesitan, digamos, encontrar estas eficiencias, creo que la inteligencia artificial nos puede como ayudar un montón, digamos, siempre, digamos, utilizándola e implementándolas como muy a conciencia, digamos, también no perdiendo como la experiencia en el medio, pero sí siendo conscientes de que acelera demasiado nuestro día a día, ¿no? O sea, es abismal la reducción de tiempos que hay. Sí, así es, y me parece súper interesante lo que dices porque proyectos como estos, que es la primera vez que se desarrollan, te pueden ayudar a gatillar algunas otras iniciativas que se dan cuenta, esto también me puede servir para este propósito totalmente diferente o para una especialidad totalmente diferente. Y eso es lo bonito bueno, escalar para que el resto del equipo sepa también qué es lo que se está haciendo no sé, con un equipo multidisciplinario, como has mencionado, por un lado, pero que no se quede totalmente en silencio, no se espera todo un año para desplegar la solución maravilla, porque al final esto les puede servir como inspiración a otras personas dentro del equipo. Así que está súper bueno, Jime, todo lo que nos has contado hoy día. Creo que sirve un montón como conectar este tema de inteligencia artificial con DesignOps, que no sé, creo que todavía no se está hablando mucho. Y antes, de todas maneras, de terminar el episodio, la conversación, quiero hacerte la pregunta que es la común al final de todos los capítulos, que es: ¿qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los DesignOps para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño? Paciencia y resiliencia. No, pero creo que, nada, a ver, digo, creo que lo hace el contexto, ¿no? Como siempre hablamos, Design Ops no es lo mismo en una organización que en la otra. Pero creo que siempre lo que es como este espíritu de colaborar, de sentir que vos solo no podés resolver todo, sino que necesitas sumar gente en el camino para poder llegar a mejores resultados, mentalidad de servicio, y sobre todo esto, como esta actitud muy resiliente, ¿no? Porque en estas organizaciones grandes, o al menos en mi experiencia, como que cambiar procesos, muchas veces los tiempos de otros equipos no son los que uno tiene. Entonces esto de ser paciente, ser empático con esas personas y a veces entender que, digamos, que como no lo hacen de mala onda, digamos, sino que simplemente ellos tienen como aspectos que cuidar también. Entonces esto, ¿no? Como ser conciliador, llegar como a estos puntos, digamos, de equilibrio entre las necesidades de los distintos equipos es bastante importante. No, gracias, Jimé, por esos consejos, como te digo, por todo el contenido también compartido hoy día. Si por ahí tienes como referencias que les ha servido como marco ya más metodológico y de temas como que exploraciones que ustedes hicieron, benchmark, y que nos puedas compartir, nos servirán también bastante para incluirlo en la descripción del episodio y que lo puedan también aprovechar quienes nos escuchan. Así que gracias, Jimé, por haber estado hoy día acá y conversando. No, gracias a vos, Ale, por la invitación. Encantada de compartir estas cosas, estos experimentos que estamos haciendo. Sí, claro que sí. Y bueno, gracias también a los que nos han escuchado hasta esta parte del episodio. Ya nos vemos en un par de semanas. Adiós.